Bienvenidas y bienvenidos a Un Diario Abierto, donde nos compartimos historias no porque tengamos la misma experiencia, sino porque quizás en alguna parte del camino nuestras emociones se reconozcan. Yo soy Jennifer Vargas y esto es ¿Te ha pasado? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro segundo episodio del podcast. Quiero decir que me encanta la sensación que sigo sintiendo. Ok, yo sé que apenas es el segundo, pero lo siento como el primero y espero que el tercero se sienta como el primero y que se siga sintiendo esta emoción tan rica. No dejo de pensar que cuando creé o cuando pensé en esta idea del podcast, siempre lo imaginé mucho con esta teoría de crear compañía en soledad. Y lo pensaba mucho hacia el receptor, o sea, como que de pronto yo quiero estar sola como oyente y me puedo encerrar en mi cuarto y poner un podcast y estoy sola, pero a la vez estoy escuchando a alguien, ¿cierto? Pero ahora me doy cuenta que esta compañía se siente también desde la emisión y es muy curioso porque estoy completamente sola en este set y siento que hay personas escuchándome, incluso aunque esto no sea en vivo, aunque esto va a llegar a ustedes en otro momento, siento que mi voz va dirigida a alguien y que lo que tengo que decir va dirigido a alguien. Así que gracias por darme en esta oportunidad tan rica de sentir que tengo de alguna forma una comunidad que se está creando y que van como encaminados hacia lo mismo que yo quiero sentir. En el primer episodio les hablaba de que este podcast es como un diario abierto en el que cuento mis historias y las historias de otras personas que la quieran compartir. Pero creo que una de las características más ricas de hacer esto es que tengo que navegar muchísimo siempre en mis propias historias. Cuestionarme muchísimo qué creo acerca de qué, por qué llegué a ciertas conclusiones, por qué siento ciertas cosas, por qué creo en ciertas cosas. Y eso me hace acercarme mucho a mí misma, me hace encarar todo esto del autoconocimiento, que creo que el autoconocimiento es la ruta, o mejor dicho, la mejor ruta hacia la plenitud. Y quizás no es la más fácil, quizás es la que tiene un camino más empinado, quizás es la que tiene como el clima más caótico, con más piedras, etc. Pero es la mejor ruta porque a partir del autoconocimiento es que nos damos cuenta qué no queremos, a qué estamos dispuestos, qué nos gusta, cuáles son nuestras cualidades, hacia dónde queremos caminar, y solamente sabiendo este conjunto de cosas es que podemos direccionarnos a nosotros mismos al lugar al que queremos ir y a esos lugares donde nos podemos sentir mejor y más cómodos y cómodas. Yo creo que ya hemos escuchado mucho, por dicha, toda esta cuestión del amor propio, y una de las cosas que se habla del amor propio es que no es tan fácil y bonito como siempre quieren hacerlo ver, como todo esto de que sí, el skincare de la noche, verme al espejo y decir lo maravillosa que soy. Ok, todo eso sí, muy bien, pero en esta cuestión del amor propio está el enfrentamiento también, enfrentarnos a nosotros y nosotras mismas, poner de frente todas esas cosas que no admiramos tanto y admitírnoslas, decir como yo soy esto, esto y esto y esto, y no solamente tirarme lo bonito, sino también tirarme todo aquello feo que de alguna forma sentimos que nos limita o sentimos que no estamos orgullosos de ello, etcétera. Yo creo que una de las cosas que más me costó a mí admitirme fue el decir que no y el no saber poner límites. Y como pueden ver en la descripción del episodio de hoy, de eso se trata. Me costaba muchísimo admitirlo porque para mí el no saber poner límites, el no saber decir que no, me daba una sensación de menos feminista, con menos carácter, menos personalidad, era insuficiente porque no sabía cómo
frenar algunas situaciones. Y lo que pasa con esto es que me trajo muchos problemas, me metí en muchas cosas en las que en realidad nunca quise estar, pero por esta falta de como reconocimiento de mis problemas, no podía trabajarlas y no podía enfrentarlas. Entonces llegué a estar hasta en relaciones amorosas donde no quería estar, simplemente porque de pronto pensaba, no sé, por ejemplo, una vez empecé a salir con alguien y de pronto por allá nos besamos y de pronto yo en ese momento, Jenny, de ese contexto, en esa historia, dijo como, uy no, ya lo ilusioné, ahora tengo que darle para adelante y ver de cuáles otros aspectos me enamoro, porque no me siento enamorada, no nada, no quiero una relación, pero ya lo ilusioné y ya no le puedo decir que no. Adquiría compromisos súper rápido y entonces me metía en una relación que siempre terminaba siendo una relación larga por el simple hecho de que no sabía decir que no. Y a veces el no saber decir que no nos lleva a circunstancias inofensivas, como por ejemplo que de pronto mi amiga me invite a tomar un café y yo no quería, pero al final fui porque qué feo decirle que no y al final nos la pasamos genial y ya yo me devolví a mi casa y más bien todo bien, nada pasó. Eso es inofensivo, pero cuando tenemos estos ciertos problemas, podemos llegar a tomar decisiones sumamente importantes que marcan realmente un rumbo en nuestras vidas, y creo que por eso hay que ponerles el peso y la importancia que tienen y ser valientes y admitir lo que somos. Como siempre yo contándoles mi vida y mis historias, y esta es una de esas historias que nadie quiere contar, pero se las voy a contar. A mí llegaron a proponerme matrimonio cuando tenía como 22 años, por ahí, más o menos. Obviamente yo quería decir que no, o sea, todo mi cuerpo, toda mi alma gritaba no, así como súper fuerte, y yo por fuera estaba diciendo que sí. ¿Por qué? Porque tenía un montón de personas rodeándome. No quería hacer sentir mal o humillar a la persona que lo estaba haciendo, pero todas las circunstancias eran pésimas, o sea, las circunstancias bajo las que lo estaban haciendo eran pésimas, ya lo escucharán en otro episodio, pero yo estaba ahí diciendo que sí, y he tenido conocidos, o sea, okay, quiero aclarar, no me casé, he tenido conocidos que llegan al altar, dicen que sí en el altar y siempre quisieron decir que no. Hay personas que deciden tener hijos porque su pareja quería, pero ellos no, pero bueno, porque no puedo decirle que no, porque no hubo comunicación desde un principio, dicen que sí. Y convertirse en papá, o tal vez una carrera universitaria. Agarramos una carrera universitaria diciéndonos que sí a nosotros, diciéndole que sí a todo el mundo, realmente no la queremos, y al final agarramos cosas que son el rumbo de nuestras vidas simplemente por un problema que no estamos sabiendo trabajar. Una de las cosas que a mí me ayudó mucho para aprender a poner límites, o tal vez para no cargar tanto con esto, es pensar en que yo no tengo la responsabilidad sobre las emociones de la otra persona. Y con esto no quiero faltarle el respeto a nuestra amadísima responsabilidad afectiva, que en realidad agradezco muchísimo a estas generaciones que le ponemos nombre a todo y que a través de eso podemos estudiarlas y emplearlas, todas estas teorías. Pero creo que la responsabilidad afectiva va sumamente de la mano con la comunicación. Así que si yo estoy siendo responsable y yo comunico cuáles son mis deseos, qué es lo que no quiero, le comunico a la otra persona cómo me siento, que no quiero cierta relación, que no quiero, etcétera, yo estoy siendo responsable, y la gestión de las emociones que esta otra persona tenga por mi respuesta es responsabilidad de esa persona. Y esta persona gestiona sus emociones de acuerdo a sus vivencias, a la forma en la que enfrenta los problemas, etcétera, y eso ya no tiene nada que ver conmigo. Y a mí me pasaba mucho que yo sentía como esa responsabilidad de no hacer sentir mal a la otra persona, de no crear momentos incómodos, pero entre más le decimos que sí a los demás, más nos decimos que no a nosotros mismos y a nosotras mismas, y nos vamos en una vida que no queremos vivir simplemente para no incomodar a los demás, simplemente porque al parecer
tenemos menos amor en nosotros como para poder decirnos que sí. Y el problema de esto es que empezamos a ignorar la intuición, esa maravillosa intuición que por mucho tiempo yo me preguntaba cómo se siente, o sea, ¿qué es la intuición en realidad? Y entendí que en mí se manifestaba como la incomodidad, como la duda. Creo que siempre que estamos en algo, no sé, iniciando cierto proyecto o relacionándonos con cierta persona, hay sensaciones en el cuerpo, hay sensaciones en el alma y eso nos está hablando y normalmente lo ignoramos, como que a veces nos sentimos incómodos, no sé, con cierto trabajo que estamos tomando o en cierta relación que nos estamos involucrando y es como que se siente raro, pero no es nada. Pasan los años, pasa el tiempo y nos damos cuenta que la duda siempre fue la primera señal. Eso dice una canción de un amigo al que aprecio mucho. Un saludo a Cristóbal por si está escuchando esto. La duda siempre es la primera señal y creo que esa es una respuesta súper grande que tenemos y que tenemos que saber identificar para poder escucharnos y hacer algo al respecto. Otra de las cosas que creo que es súper importante para entender por qué tenemos estos problemas de poner límites y decir que no, es el poder reconocer nuestra historia, es el ir a revolcar toda la basura, toda la infancia, todo lo que pudo haber marcado un antes y un después. Y aquí es donde sigo compartiendo historias y, como siempre digo, lo hago desde un lugar vulnerable, porque creo que desde ahí podemos conectar. No lo hago con ninguna otra intención, simplemente con el hecho de sentirnos identificadas e identificados. Pero cuando yo muchas veces cuando pienso en por qué yo estuve arrastrando tanto tiempo con estos problemas, hay dos sucesos en mi vida que siempre son los primeros que se me vienen a la mente y obviamente hay más, pero estos creo que fueron sumamente importantes. Y es el hecho de que cuando yo era pequeña escuché demasiado el quédese callada. Independientemente de dónde lo escuché, siempre me lo dijeron. Siempre era quédese callada porque si usted habla el problema se puede hacer más grande. Quédese callada porque si usted habla puede incomodar a los demás. Quédese callada porque usted es una niña y si son adultos los que están discutiendo, pues ellos son los que tienen la razón. Quédese callada siempre que haya un momento incómodo, siempre quédese callada cuando alguien esté enojado, siempre quédese callada. Y eso fue lo que yo aprendí, a quedarme callada, a pesar de que las situaciones me incomodaran, pues tenía que quedarme callada porque eso fue lo que me dijeron desde la infancia. Y yo creo que es muy importante tomar en cuenta todo, cada detalle. A veces creemos que no sean tan dramáticos, eso no es nada. A mí a veces me dicen como no sea tan dramática, deje de estar como pensando en todo, pero es que todo es importante. Cada cosita que haya pasado en nuestras vidas tiene un impacto. Hay una historia, que se las voy a contar a continuación, por supuesto, que yo siempre la recordé de forma tan perfecta, pero nunca entendí de qué manera me había afectado. Resulta que, bueno, yo tenía alrededor de unos 8 o 10 años aproximadamente. Recuerdo perfecto, o sea, tengo el recuerdo perfecto de Jenny con su blusita rosada, sin mangas, de cuellito, con un pantalón de mezclilla. Recuerdo exactamente el lugar donde estaba, el frío de la noche, todo lo recuerdo perfecto. Resulta que yo tenía una vecina que le gustaba como andarme jalando, así como acompáñeme al centro a comprar tal cosa, y me andaba ahí para arriba y para abajo. Ella era la adulta, y un día me había pedido que la acompañara no sé dónde y yo fui con ella. Nos agarró hasta tarde de noche y estábamos en una cierta parada esperando que pasara el bus, y yo tenía mucho frío, estaba como temblando porque no andaba abrigo, andaba una blusa sin mangas, y en eso llegó un amigo de ella y se quedaron hablando y él empezó en esto de qué niña más linda, parece un angelito, tac, tac, tac. Y entonces, como yo estaba temblando, él me dijo como tiene frío y se agarró el abrigo, y yo creí que era que me lo iba a dar, pero él lo que hizo fue como extenderlo de esta forma como para que yo me metiera en el abrigo, como para cobijarme en el abrigo.
Y bueno, yo soy una niña inocente que no le ve malicia a eso, que en realidad se sintió incómoda, pero que no sabía cómo actuar, así que de pronto fui y me metí en el abrigo. Y mientras este muchacho está ahí hablando con mi vecina, todo ese rato, pudieron haber sido 20 minutos o no sé ni cuánto tiempo, la verdad, todo el rato que él estaba como tapándome en su abrigo, lo que estaba haciendo era manoseándome, estaba tocando mis partes, mientras mantenía una conversación con otra persona. Y yo recuerdo que yo en mi inocencia sabía que eso estaba mal. Yo me sentía incómoda, yo sabía que yo no quería estar ahí, yo sabía que quería que el bus pasara rápido porque yo no quería estar ahí, pero era una niña que no podía detener esa situación y que de pronto simplemente está asustada y no sabe qué hacer. Entonces ya, de pronto llegó el bus, nos montamos, nos fuimos. Yo me desprendí de ese suceso como que si nada hubiese pasado, y a lo largo de mi vida nunca creí que me afectara, a pesar de que siempre lo recordaba muy perfecto, siempre tenía ese recuerdo muy presente, lo sigo teniendo. Y resulta que luego entendí que esa niña de 8 años, de 10 años, en ese momento que le pasó eso, sintió mucha culpa, se sintió muy mal, porque ella sabía que lo que le estaban haciendo estaba mal y ella no pudo decir que no, ella no pudo poner un alto. Y entonces ella creció creyendo que en realidad ella nunca podía frenar las situaciones, que aunque ella se sintiera incómoda, ella no podía poner un stop, y que al final lo más fácil tal vez era quedarse sin decir nada, quieta, paralizada, porque ella no iba a poder resolver. Y entonces esta niña se convierte en una adulta que piensa que no puede poner sus límites, que no puede decir que no. Y entonces yo esto lo cuento no para venir a victimizarme o a contar una historia ahí simplemente por contarla. La cuento porque ahora yo, desde mi posición de adulta, puedo ir donde esta niña y decirle que estas historias que le dijeron que siempre se tenía que quedar callada porque si hablaba hacía el problema más grande, que no son ciertas, que ella puede hablar, que ella tiene el derecho a manifestarse, que si algo le incomoda lo puede decir a pesar de que esté contradiciendo a adultos o adultas. Puedo ir donde esta niña asustada esa noche y decirle que ella no tiene la culpa de nada, que está bien que ella no haya podido resolver en ese momento y que no haya podido decir que no tiene que sentir culpa por eso, que no es culpa de ella, que no tenía por qué saber cómo responder a esa circunstancia. Y le puedo asegurar, ir y decirle que le puedo asegurar que ella, conforme vaya creciendo, va a poder poner los límites que ella quiera, va a poder decir que no cuantas veces ella quiera, y puedo reconciliarme con esa historia. Entonces, el punto no es ir a revolcar la historia simplemente para revolcarla y listo, sino para reconciliarnos con la historia, para dejar de permitir que la historia nos condicione, porque al final tenemos esta hermosísima oportunidad de reconstruirnos, que creo que es uno de los poderes del ser humano más hermosos, el hecho de saber que si el año pasado era una persona que no puede decir que no y que no sabe poner límites, pues puedo aspirar con trabajo y con herramientas a cambiar y a hacer lo que yo quiero ser, en lo que yo me puedo construir. Y yo creo que hay ciertas situaciones que no podemos pretender como que se eliminan así y que de pronto yo a todo el mundo le digo que no y que de pronto a todo el mundo le pongo límites, pero ser conscientes de que existen las herramientas que nos pueden ayudar a trabajar todos esos problemas, de que yo ahorita me siento en la libertad de hablarlo y de expresarlo, porque he tenido un proceso de reconocimiento, de reconocer ese problema que tengo y de reconocer las herramientas que me ayudan a manejarlo. Ya en las situaciones yo siempre estoy consciente de
cuando mi cuerpo está sintiendo algo, de cuando voy a actuar simplemente por complacer a los demás y no hacerlos sentir mal e incómodos y ponerme, ok, he creado una conciencia acerca de todo esto. Así que creo que esta oportunidad que tenemos como seres humanos de reconstruirnos es la oportunidad para saber que podemos ser realmente lo que queremos ser. Un día escuché en un podcast algo que decía de no contar la historia del pasado, sino contar la historia del futuro. Y creo que esto es tan hermoso porque no lo veo desde este lugar de decir como que sí, en el futuro voy a estar en el penthouse supermillonaria con esto y con lo otro. No, es contar, o al menos yo lo quiero direccionar hacia ese lugar, es contar la historia, por ejemplo, de cómo va a ser Jenny en ese futuro. O sea, va a ser una persona súper como valiente, va a ser una persona que sabe poner límites, va a ser una persona que se sabe comunicar, va a ser una persona que va a tener como sus deseos bien puestos, va a ser una persona... Es construirnos a eso que queremos y es vernos ahí ya. No, por eso es recordar el futuro, como si ya hubiese pasado, como que si ya lo estamos viendo, como que ahí está. Y lo estamos recordando porque más bien lo damos por un hecho de que pasó. Creo también que estas historias, revolcar la historia, como lo dije desde un principio, es ir, sacar la basura, y no es para sacarla y dejarla ahí tirada, sino empezar a recogerla, sacar todo, para buscarle un lugar. Y una vez que le buscamos un lugar, pues empezamos a limpiar y empezamos a ver todo lo que hay ahí, y entonces ya con ese terreno limpio podemos sembrar lo que queramos, esta rosa, este clavel, este pasto, lo que sea, y crear un jardín tan bonito. Es más, utilizar esa basura como abono y realmente saber que somos capaces de superar todo aquello que creemos que nos supera, darle importancia a todo aquello que nos caracteriza, no querer negárnoslo, porque creo que esa es una de las situaciones más, como que más nos amarran, negarnos lo que somos. En lugar de eso, abrazar lo que somos, admitir lo que somos, tener paciencia con eso, trabajarlo y construir todas esas cosas que queremos, y aprender a que las cosas no suceden de la noche a la mañana, de que todo es un proceso y que el primer paso siempre está en admitirlo, que podemos llegar a tomar muy malas decisiones si simplemente nos negamos a todas esas cosas que nos construyen, que nuestra historia no es para condicionarnos, sino es para construirnos. Gracias una vez más por estar en este episodio. A los que llegaron hasta el final, muchísimas gracias. A los que están siendo parte de esta comunidad tan bonita, que yo ya le llamo comunidad a pesar de que vayamos por el segundo episodio nada más. Un beso, un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio, que va a estar muy bonito también.